Muy buenas tardes. Hoy estaremos haciendo la actividad integradora 2, que es sobre la química orgánica y aplicaciones parte 2. Muy bien. Hoy veremos en grupos funcionales los ácidos carboxílicos, los ésteres, las sales orgánicas, éteres, aminas y amidas. Empezamos con los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos y sustancias impuras. Estos se caracterizan por tener un grupo carboxílico que está formado por átomos de carbono unido a un átomo de oxígeno y unido con un doble enlace y otro átomo de oxígeno combinado por el hidrógeno, que es el OH. Se presenta como la estructura que vemos ahí, RCOOH. Los ácidos carboxílicos son producto mediante la oxidación de aldehídos o alcoholes, y los ácidos carboxílicos son reactivos por la reacción de neutralización de los ácidos carboxílicos. Cuando son reactivos, dan lugar a la formación de sales. Un ejemplo con nombre UPAC es el ácido metanoico, que como su nombre lo dice, termina en ico porque es un ácido carboxílico. El ácido metanoico es un compuesto orgánico que está conformado por un átomo de carbono e hidrógeno, un doble enlace oxígeno y un OH. Su fórmula semidesarrollada es CH, el enlace OH, y en el carbono hay un doble enlace con oxígeno. Su fórmula condensada es CH2, oxígeno 2. Propiedades físicas y químicas del ácido metanoico. Es un líquido incoloro, su punto de fusión es de 8,6 grados Celsius, su punto de ebullición es de 100,6 grados Celsius, es soluble en agua, su masa molecular es de 46,3 gramos mol, tiene conducción eléctrica, es corrosivo, es reactivo, es un ácido y es estable. El uso del ácido metanoico se usa como producto para la formulación de productos de limpieza, preparaciones de curtido de pieles, moliente de lana, utilizado para análisis en procesos de laboratorios químicos, para la conservación de alimentos y utilizado para formación de algunos medicamentos. Ácido etanoico. Es un compuesto orgánico que está conformado por dos átomos de carbono, átomos de hidrógeno, el grupo carboxílico y un oxígeno unido a un doble enlace. Su fórmula semidesarrollada es OH, carbono unido a un doble enlace oxígeno, CH3. Propiedades físicas y químicas del ácido etanoico. Es un líquido incoloro, su punto de fusión es 16 grados Celsius, su punto de ebullición es de 118 grados Celsius, su densidad es de 1,5, su masa molecular es de 60,5 gramos mol, es corrosiva, es un ácido, es un reactivo y es estable. El uso del ácido etanoico se utiliza como conservador de alimentos y saborizante. Se utiliza para la formulación de productos de limpieza, fabricación de telas, de látex y textiles artificiales, en la farmacéutica y minería, formulación de químicos para relevar fotografías. El ácido propanoico es un compuesto orgánico que está conformado por tres átomos de carbono, hidrógenos y átomos de oxígeno con su grupo carbonilo. Su fórmula semidesarrollada es OH, carbono, doble enlace oxígeno, CH2, CH3. Propiedades físicas y químicas del ácido propanoico. Es un líquido incoloro, su punto de fusión es de menos 20,5 grados Celsius, su punto de ebullición es de 141 grados Celsius, su densidad es de 0,993, su masa molecular es de 74,8 gramos mol y es soluble en agua. Es un reactivo, es estable, pero se puede descomponer con la luz UV y es corrosivo. El uso del ácido propanoico inhibe el crecimiento de los hongos y bacterias como conservante en alimentos. Se utiliza con la industria farmacéutica para aliviar un dolor, fabricación de algunos cosméticos. Ahora estaremos hablando del grupo funcional ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos y sustancias impuras que tienen como grupo funcional un ácido carboxílico y un alcohol.
y este contiene un doble enlace en el primer oxígeno. Su estructura es el radical carbono unido a un oxígeno y unido del otro lado a otro oxígeno. En diferencia del primer oxígeno es que está enlazado con doble enlace. Los ésteres son un producto por medio de la esterificación de Fischer que consiste en reaccionar un ácido carboxílico y un alcohol para obtener un éster. Los ésteres son reactivos por medio de la hidrólisis. Se descompone un ácido y el alcohol o un alcohol. Un ejemplo en nombre IUPAC es el propanoato de metilo. Es un compuesto orgánico constituido por carbonos y combinando por un alcohol y un ácido con su doble enlace. Este se nombrará con la terminación ato de hilo y su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, carbono unido a el doble enlace oxígeno, después un oxígeno, CH3. Su fórmula condensada es carbono 4, hidrógenos 8, oxígeno 2. Propiedades físicas y químicas del propanoato de metilo. Físicas. Es un líquido incoloro. Su punto de fusión es de menos 88 grados Celsius. Su punto de ebullición es de 79 grados Celsius. Su densidad es de 0,915. Es soluble en agua y su masa molecular es de 88.1 gramos mol. Es explosivo, su punto de inflamación es de menos 2 grados Celsius y es reactivo. Pentanoato de isosecpropilo. Es un compuesto orgánico constituido por ácido y alcoholes. Este contiene un carbono secundario. Su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, 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 carbono unido a un doble enlace oxígeno, oxígeno, CH, CH3 y en el CH se le agrega el carbono secundario que es CH3. Su fórmula condensada es carbono 8, hidrógenos 16, oxígenos 2. Propiedades físicas y químicas del pentanoato de isosecpropilo. Su masa molecular es de 144,21 gramos mol. Su punto de fusión es de menos 73,3 grados Celsius. Su punto de ebullición es de 174 a 176 grados Celsius. Su densidad es de 0,873. Es insoluble en agua, pero es soluble en éter o en alcanos. Es reactivo, tiene oxidación y es estable. Puede hidrolizarse con ácidos. El uso del pentanoato de isosecpropilo se utiliza para la producción de pinturas, barnices y recubrimientos, producción de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, conservante para alimentos y bebidas, ingredientes de cremas o lociones. Etanoato de etilo. Es un compuesto orgánico conformado por ácidos y alcoholes, que contiene un doble enlace en su estructura. Su fórmula semidesarrollada es CH3, carbono unido a un doble enlace oxígeno, un oxígeno, CH2, CH3. Su fórmula condensada es carbonos 4, hidrógenos 8, oxígeno 2. Propiedades físicas y químicas del etanoato de etilo. Líquido incoloro. Masa molecular es de 88,10 gramos mol. Su punto de fusión es de menos 83 grados Celsius. Su punto de ebullición es de 77 grados Celsius. Su densidad es de 0.902. Es soluble en agua, tiene oxidación, es estable y es un reactivo. Uso del etanoato de etilo. Se utiliza en la industria farmacéutica para pinturas y recubrimientos. Es un agente de secado rápido, tintas y impresión en flexográfica. Y con disolvente en diferentes resinas sintéticas. Vamos con el grupo sales orgánicas. Las sales orgánicas son compuestos químicos y sustancias impuras que resultan de la reacción entre un ácido carboxílico y una base inorgánica. Este se nombra con la terminación ato y el elemento químico. Si este tiene números de oxidación, la fórmula se pondrá en paréntesis y se pondrá el número de oxidación afuera de ellos. Las sales orgánicas son producto por medio de un ácido carboxílico y una base inorgánica y son reactivos en la esterificación de sales orgánicas y un alcohol que da un éster más ácido. Un ejemplo con la nomenclatura IUPAC es el etanoato de sodio.
Es un compuesto orgánico que está conformado por un elemento químico, que es el sodio, y un doble enlace en el carbono. Su fórmula semidesarrollada es CH, carbono unido a un doble enlace oxígeno, enlazado con otro oxígeno y con el sodio, que es el Na. Su fórmula condensada es carbono 2, hidrógenos, oxígeno 2, sodio. Propiedades físicas y químicas del etanoato de sodio. Masa molecular 82,0 gramos mol. Punto de fusión 328 grados Celsius. Punto de ebullición se descompone antes de hervir. Densidad 1.5, soluble en agua. Es reactivo, es estable, tiene oxidación y reacciona con otros grupos funcionales. El uso del etanoato de sodio se utiliza como reactivo para neutralizar corrientes residuales, limpiar impurezas de la lana, fabricación de alimentos y bebidas. Se usa para conservante, sirve como disolución, tapón que mantenga un nivel de pH constante y agente de polímeros y elastómeros. Otro ejemplo es el etanoato de potasio. Es un compuesto orgánico y sal que contiene un elemento, o sea, en este caso el potasio, en su estructura. Su fórmula semidesarrollada es CH3, carbono unido a un doble enlace oxígeno y el potasio. Su fórmula condensada es carbono 2, hidrógenos 3 y el potasio. Propiedades físicas y químicas del etanoato de potasio. Es un polvo cristalino. Su masa molecular es de 98,1 gramos mol. Su punto de fusión es de 292 grados Celsius. Su punto de ebullición se descompone antes de hervir. Su densidad es de 1.6, es soluble en agua, tiene oxidación, es estable y es un reactivo. El etanoato de potasio es un regulador de la acidez. En medicina se suele emplear como medicamento en el tratamiento de algunas enfermedades. Se usa como un aditivo alimentario presente en reposterías. También sirve para conservar los alimentos. Ejemplo, butanoato de calcio. Es un compuesto orgánico y constituido con una sal que contiene un elemento químico, que en este caso es el calcio. Su fórmula semidesarrollada es, primero, paréntesis, porque el calcio tiene un número de oxidación, en este caso el 2, CH3, CH2, CH2, carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno, un enlace suelto, se cierra el paréntesis, ponemos el número de oxidación afuera, en este caso el 2, y calcio. Su fórmula condensada es carbonos 4, hidrógeno 7, oxígeno 2 y el calcio. Propiedades físicas y químicas del butanoato de calcio. Su masa molecular es de 158.2 gramos mol. Su punto de fusión es de 440 a 450 grados Celsius. Su punto de ebullición se descompone antes de hervir. Su densidad es de 1,6. Es soluble en agua. Tiene oxidación. Es reactivo y es estable. El butanoato de calcio se utiliza para la antiinflamación, ayuda a absorber nutrientes, regula la función inmunológica, equilibra los niveles de insulina y azúcar en la sangre y mejora la función cerebral. Apoya a la salud celular. El otro grupo funcional son los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos y sustancias impuras formado por dos cadenas de carbono unidos entre sí un átomo de oxígeno. Por su grupo funcional es un radical, oxígeno y al lado otro radical. El éter es producto de la producción del etanol a través de la hidratación en fase de vapor de etileno. El éter participa como reactivo por medio de la oxidación de un éter más oxidante que da un aldehído. Un ejemplo de nombre IUPAC es el dimetil éter. Es un compuesto orgánico que está conformado por oxígeno y carbono. Su fórmula semidesarrollada es CH3, oxígeno CH3. Su fórmula condensada es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno. Propiedades físicas y químicas del dimetil éter.
Es un gas incoloro, su masa molecular es de 46,8 gramos mol, su punto de fusión es de menos 141,5 grados Celsius, su punto de ebullición es de menos 23,6 grados Celsius, su densidad es de 0,61, es soluble en agua, tiene inflamación, oxidación, es reactivo, es estable y se descompone con otros grupos como el alcohol. El uso del dimetiléter se utiliza como refrigerante, solvente, impulsor para atomizadores de aerosol y en la fabricación de ciertos plásticos, en sustitución de clorofluorocarbonos y para el campo de medicina para fabricar pulverizadores para el asma. Otro ejemplo es el dietiléter. Es un compuesto orgánico conformado por carbonos y unido a un oxígeno. Su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, oxígeno, CH2, CH3. Su fórmula condensada es carbonos 4, hidrógenos 10 y un oxígeno. Propiedades físicas y químicas del dietiléter. Es un líquido incoloro. Su masa molecular es de 74,12. Su punto de fusión es de menos 116 grados Celsius. Su punto de ebullición es de 34,5 grados Celsius. Su densidad es de 2,55. Es soluble en agua. Es explosivo, es combustible, reacciona con la halogenación y es un reactivo. El uso del dietiléter se utiliza para solventes y en la fabricación de otras sustancias químicas. También se utiliza como anestésico, se utiliza como disolventes en productos tales como perfumes, tintes, resinas, ceras, aceites y adhesivos. El último ejemplo es el etilmetiléter. Es un compuesto orgánico que está conformado por carbonos unidos a un enlace. Su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, oxígeno, CH3. Y su fórmula condensada es carbono 3, hidrógenos 8, oxígeno. Propiedades físicas y químicas de etilmetiléter. Es un gas incoloro, su masa molecular es de 60,96 gramos mol. Su punto de fusión es de menos 113 grados Celsius, su punto de ebullición es de 7,4 grados Celsius, es soluble en agua y en acetona, su densidad es de 2,075, es flamable, es explosivo, su presión de vapor es ionización y es un reactivo. El uso del etilmetiléter se utiliza como disolventes para pinturas, barnices y recubrimientos. Sirven reactivos químicos intermedios de la síntesis de medicamentos, solvente para la producción de fármacos, conserva y aromatizante de alimentos y la producción, al igual que es un combustible de vehículos. Aminas. Las aminas son compuestos orgánicos y sustancias impuras derivados del amoníaco. En ellas se producen uniones covalentes entre el carbono y el nitrógeno. Se representa como un radical nitrógeno y hidrógeno 2. Las aminas son producto de la acción del amoníaco sobre los haloalquilos, formando las aminas. Las aminas participan en reactivos de un deshidratante como cloruro de tionilo que produce un nitrilo. Un ejemplo en nombre IUPAC es el metilamina. Es un compuesto orgánico que está constituido de un carbono, nitrógeno unido a hidrógenos. Su fórmula semidesarrollada es CH3, nitrógeno, unido a 2 oxígenos para completar los 3 enlaces que le corresponden a nitrógeno. Su fórmula condensada es carbono, H5 y nitrógeno. Propiedades físicas y químicas de metilamina. Es un gas o líquido incoloro. Su masa molecular es de 31,58 gramos mol. Su punto de fusión es de menos 93,10 grados Celsius. Su punto de ebullición es de menos 6 grados Celsius. Su densidad es de 656,2 y es soluble en agua. Se descompone, su destello es de menos 10 grados Celsius, es un reactivo y su basicidad es de 3,36 ppk.
Los usos más usuales de metilamina suelen generar la síntesis de narcóticos como la metafetamina. Se utiliza como materia prima para la producción de insecticidas, fármacos, surfactantes, colorantes y aditivos. Etilamina es un compuesto orgánico conformado por cadena de carbonos, nitrógenos y unidos a hidrógenos. Su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, nitrógeno unido a dos hidrógenos. Y su fórmula condensada es carbono 2, hidrógeno 7N. Propiedades físicas y químicas del etilamina. Es un gas incoloro, su masa molecular es de 45.1 gramos mol, su punto de fusión es de menos 81 grados Celsius, su punto de ebullición es de 16,6 grados Celsius, su densidad es de 0,7 y es un soluble en agua. Es inflamable, conduce electricidad, es explosivo, es reactivo y es un compuesto estable. Usos de la etilamina. Actúa como estabilizante para látex de caucho y como producto intermedio de tintes, agente de curado de resinas epoxi, refinado de petróleo, manufactura de detergentes y colorantes, extracción de disolventes y síntesis orgánicas. El último ejemplo es dimetilamina. Es un compuesto orgánico conformado por una cadena de carbonos unidos a un nitrógeno, completando con hidrógenos. Su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, CH2, nitrógeno unido a dos hidrógenos. Y su fórmula condensada es carbonos 3, hidrógenos 9 y un nitrógeno. Propiedades físicas y químicas de dimetilamina. Físicas, es un gas incoloro, masa molecular es de 45,8 gramos mol, su punto de fusión es de menos 93 grados Celsius, su punto de ebullición es de 7 grados Celsius, su densidad es de 1,6 gramos, soluble en agua, es explosivo, presión de vapor es de 170, es reactivo y también es síntesis, reacciona con otros grupos. Los usos del dimetilaminas es usada como agente depilador en bronceados, en tintes, aceleradores de goma, en jabones y componentes de limpieza. Y como fungicida agrícola, en la industria es transformada en dimetildoramida y el óxido lauril dimetilamina. Es materia prima para la fabricación de fármacos. Las amidas. Las amidas son compuestos orgánicos y sustancias impuras que están conformados por un grupo funcional que contiene un átomo de nitrógeno y un grupo carbonilo y se representa de la siguiente manera. Un radical carbono unido a un doble enlace oxígeno y el nitrógeno. Las amidas son producto mediante la reacción de ácidos carboxílicos con aminas. Las amidas son reactivos cuando reaccionan con un sulfonilo para formar sulfonamida. Un ejemplo es la metanamida. Es un compuesto orgánico que está conformado por carbono, nitrógeno y oxígeno. Su fórmula semidesarrollada es CH unido a un enlace doble oxígeno, nitrógeno H2. Su fórmula condensada es carbonos, un carbono, 4 hidrógenos, un oxígeno y un nitrógeno. Sus propiedades físicas y químicas de la metanamida son, es un líquido incoloro, su masa molecular es de 45,0 gramos mol, su punto de fusión es de 2,5 grados Celsius, su punto de ebullición es de 210 grados Celsius, su densidad es de 1,13, soluble en agua, es flamable, es explosivo, es un reactivo, tiene oxidación y también síntesis. El uso de la metanamida. Entre los usos y aplicaciones en lo que interviene son en la elaboración de vitaminas, medicamentos y suplementos alimenticios, fabricación de papel, colas de origen animal y solventes químicos. Etanamida. Es un compuesto orgánico que está conformado por carbonos, oxígeno y nitrógeno. Unido a hidrógenos, su fórmula semidesarrollada es CH3, carbono, doble enlace oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 2. Su fórmula condensada es carbono 2, hidrógeno 5 o nitrógeno.
Propiedades físicas y químicas de etanamida. Es un cristal incoloro, su masa molecular es de 59,7 gramos mol. Su punto de fusión es de 79 grados Celsius, su punto de ebullición es de 221 grados Celsius, densidad es de 1.159, es soluble en agua, es un reactivo, es flamable, es estable y también se utiliza como síntesis. Entre los usos principales y usos y aplicaciones de la etanamida se encuentra en disolventes para uso químico, plastificante, aditivo para el papel en la industria farmacéutica, lacas, explosivos para soldadura y como estabilizador plastificador. La propanamida es un compuesto orgánico que está conformado por una cadena de carbonos, oxígeno y nitrógeno. Unidos a hidrógenos, su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, carbono, doble enlace oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 2. Su fórmula condensada es carbono 3, hidrógeno 9, oxígeno y un nitrógeno. Propiedades físicas y químicas de propanamida. Es un líquido incoloro, su masa molecular es de 59,1 gramos mol, punto de fusión es de menos 83 grados Celsius, su punto de ebullición es de 48 grados Celsius, su densidad es de 0,7, es un soluble en agua, participa en las reacciones de hidrólisis, oxidación, en reducción y es un reactivo. El uso de la propanamida se puede encontrar en el ADN, hormonas, vitaminas, aminoácidos, proteínas ARN, se emplea para elaborar resinas, textiles, fármacos, pesticidas y otras sustancias químicas. Y gracias por ver, esta era la última función que nos quedamos de ver. Hasta luego.